Un iniciado es un ser andrógino. El iniciado es un ser andrógino, no desea nada de la objetividad. De modo que la capacidad de integrar la feminidad en nuestra masculinidad es el proceso del yoga o del discipulado. Y eso nos viene cuando nos orientamos hacia aspiraciones superiores. Y no cuando negamos o rechazamos o suprimimos. Esa no es la manera. Suprimir el deseo es de necios. Hemos de trabajar para aspiraciones superiores. Cuando estamos atendiendo a algo muy importante y muy valioso, todas nuestras energías están focalizadas en ello. Y así nuestra atención no se fija en deseos de tipo inferior. La ciencia de la sabiduría nos dice que la reorientación como medio de trascender el deseo. Si estamos ocupados de lleno en objetivos densos en la vida, superiores en la vida, todos nuestros deseos de tipo inferior se disuelven en nosotros. Cuando nos ocupamos regularmente de cosas nobles, no tenemos tiempo de cosas tontas e insignificantes. Así se eliminan. Pero la doctrina de la supresión promovida por las religiones es una de sinsentido. Como dije el otro día, eso creó más enfermedad en el planeta. Cuando tenemos deseo y no somos capaces de reorientar ese deseo hacia propósitos superiores, ese deseo ha de encontrar su expresión necesariamente, porque la energía es como un fluir. Y de permitírsela o bien fluir o si no desviarla, porque si no producirá una presión necesaria en el cuerpo y nos producirá una alteración en forma de enfermedad. De modo que la feminidad de Adán en el proceso de involución salió de él. Y por eso su historia de arrancar la manzana. Cuando eran mujer y hombre, todavía estaban en el plano etérico. Y su deseo por la objetividad les permitió descender en su conciencia. Ese es el contacto con la tierra, el aterrizaje. Eso es lo que se representa con la serpiente descendiendo por el árbol y llegando a la tierra. Así tenemos que entender la historia de Adán y Eva. La historia de Adán y Eva es una historia en torno al comienzo de la cuarta ronda. Pero mucho es lo que ocurrió antes de eso. Así pues, el Adán Kadmon, el Adán celestial, del que todas estas historias sucesivas, como la de Daksha y luego la de Kasyapa, faltan en esas escrituras. Por eso Madame Blavatsky le da un
lugar predominante o alaba a los Puranas. Y dice en la doctrina secreta, nuestro Adam viene a mitad de la historia. La historia de Adán y Eva, que viene al principio del Antiguo Testamento, viene ya a mitad historia. Es decir, el surgir de las inteligencias cósmicas, de las inteligencias solares, surgir del zodíaco, el surgir de los seres divinos y diabólicos a través de los seres humanos, el surgir de las águilas y serpientes. Después de eso viene la historia de Adán, que nos cuentan las escrituras. Por eso la historia de Adán es lo que nosotros intentamos llevar a cabo ahora en su sentido inverso. Y la palabra paraíso viene del persa, paradayos. Paradayos es estado celestial, significa que luego se convirtió en paraíso. Ese estado celestial es cuando nuestra naturaleza de deseos queda absorbida en nosotros. El no tener deseos da mucha paz, equilibrio y nos mantiene llenos de energía, porque el deseo disipa la energía. Las energías es un estado que hay que trabajar en la dirección inversa. A partir de ese estado de no deseo es el paraíso, y nosotros hemos descendido de ese estado hacia abajo mediante el deseo. Ahora, con respecto a las serpientes y los nagas y los dragones, y acerca de Esculapio, si nos puede dar alguna luz entre las serpientes. Hay algunas serpientes que pueden volar y que pueden moverse verticalmente, como las aves. Esas serpientes son los nagas. Naga es una serpiente de sabiduría. Es decir, es como la incorporación del fuego de Kundalini. Tiene gran inteligencia, tiene memoria, tiene clarividencia, tiene clariaudiencia, igual que cualquier iniciado. Al iniciado se le llama Naga. Naga es un estado de Naga es un estado de aparente no movimiento. Al movimiento se le llama Ga. Aga significa no movimiento. Na-aga es no movimiento. De modo que no movimiento significa que no es movimiento y que no es no movimiento. Es un estado especial de ser. Que significa que tanto el moverse como el no moverse están incluidos en él. Es un modo muy especial de vivir. Estamos en movimiento, pero parece que no estamos moviéndonos.
estamos haciendo cosas, pero parece que no las estuviéramos haciendo. Así llevó a cabo toda la guerra del Mahabharata Krishna. En verdad fue él quien dirigió la guerra para los Pándavas. Pero él nunca empuñó ningún arma ni luchó. A eso se llama el estado de Naga. Se mueve, pero no nos damos cuenta que se está moviendo, está haciendo, pero no nos damos cuenta de que está haciendo. Voy a poner otro ejemplo que nos lo hará más fácil entender. El movimiento de este planeta es más rápido que el de un avión supersónico. Tan rápido se mueve. ¿Pero acaso sentimos su movimiento? ¿Nos damos cuenta? No lo sentimos en absoluto. Y produce tanto movimiento. Gira en torno a sí mismo, gira en torno al Sol. Se mueve hacia la izquierda y hacia la derecha, sobre su propio eje, a una velocidad tal que ni la sentimos. Nunca sentimos el movimiento de esta Tierra. Y sin embargo se mueve a la más elevada velocidad. Ese es el estado del Naga. No puede haber mejor ejemplo que este. Lo mismo ocurre con el río. El río parece ser siempre el mismo, estar en el mismo lugar. Pero nunca es la misma agua. El agua que entra y el agua que sale es tan constante que no nos damos cuenta de que corre en absoluto. Este es otro ejemplo para decir lo que es Naga. Esto es lo que se llama acción en la inacción. Y también inacción en la acción. Esto lo describe Krishna en el 5º capítulo del Bhagavad Gita. De modo que aquel que hace así las cosas se le llama Naga. Los grandes dragones y los Nagas hacen muchísima más actividad de la que podemos hacer todos nosotros juntos, y sin embargo parece que no hacen nada. Así hay sabios que hacen penitencia para la paz de la humanidad, para el bienestar de la humanidad, para la evolución de la humanidad, estando sentados en los Himalayas y en otras cordilleras sagradas como los Alpes, los Andes y las montañas rocosas. Si lo miramos, decimos, ¿qué hace este hombre, esta persona sentada ahí en posición de loto en todo momento? Si vamos a los Himalayas, encontraremos a seres que tienen 300, 500, 1500 años de edad, que parece que no están haciendo nada. Mañana y tarde beben el agua del río Ganges y el resto del día se lo pasan meditando. Su meditación es muchísimo más poderosa y efectiva que todo el trabajo de buena voluntad que nosotros como gente hacemos en el planeta. Nuestro hacer es tan superficial que mucho es lo que parece que hacemos mucho trajín para no hacer nada. Demasiada actividad y poquísima efectividad. Pero ellos, muy poquísima actividad y muchísima efectividad. A eso se le llama estado de Naga. Estos seres tienen forma, por lo general, de serpientes que pueden volar.
Es una facilidad que tienen para ellos. La palabra naga, ga y ya, son sonidos interrelacionados, intercambiables, como José, Gosé, José, Yosé. Aquí decimos Joseph. En inglés, los españoles, los amigos españoles dicen José. Bueno, esos sonidos ka, ga, ya son sonidos intercambiables. Así que naga es también nasa. Nasa. Había nagas en el norte de India. Había también nagas en América Central. Y había también nasas en la tierra sagrada de Canaán, que forma parte de Israel. Así modo que los nazarenos vienen de ahí. Nazaret viene de ahí. José era un nazareno. Jesús era un nazareno. Es decir, gente que puede moverse por la tierra y por el cielo y seguir estando donde están. Y estar tranquilos y aparentemente como si inactivos. Ese es el estado de naga. La gente piensa mucho en el poder hoy día, pero pensemos en el poder que tiene un átomo. ¿Acaso muestra un átomo su poder alguna vez? ¿Podemos nosotros ser tan poderosos como un átomo? Por eso las cosas más nobles y más sublimes en la creación están siempre en la forma más sencilla. El mismo creer en la simplicidad tiene su poder. Eso es acerca de los nagas y los dragones. El resto de serpientes son serpientes que se arrastran y son venenosas. Pero estos nagas, a que me refiero, son conocedores del tiempo. Su conocimiento del tiempo es completo. Conocen los ciclos del tiempo y actúan según los dictámenes del tiempo. Porque mediante el tiempo, con el tiempo el plan se ejecuta bien. Ahora, acerca de Asclepios o Esculapio. Fue un gran iniciado de Grecia. Él mismo era un naga, un nazareno, en el sentido de que era iniciado. Tenía la cooperación de una serpiente para sanar. Y tenía a esa serpiente como su báculo, como Moisés. El báculo de Moisés es también una serpiente de sabiduría. Se la llama báculo de Aarón. Y ese báculo de Aarón, el caduceo, no creáis que viene. No viene de Aarón, su hermano menor, sino que Aries es el símbolo a partir del cual tenemos la doble serpiente que se entrelaza y va acerca en torno de la Sushumna, y eso es un báculo ariano, no de Aarón, sino ariano, de Aries, que se despierta en él, que se despertó en él cuando tuvo la visión de Dios en el monte Sinaí. Ese báculo es solo una representación simbólica de su realización, de Ida, Pingala y Sushumna, cuando hacen obras externas. El poder de la columna interior de conciencia se transmite al báculo externo que tienen en la mano, y ese báculo hace milagros.
si nosotros lo tuviéramos en la mano, no sería nada más que un trozo de madera. Pero cuando Moisés o Esculapio lo agarran, lo tienen en la mano, es mágico. De modo que la magia no está en el báculo, sino en el iniciado mismo. Esculapio era un iniciado de este tipo que utilizaba con frecuencia ese báculo que tenía forma de serpiente para tocar a la gente y curarla. Y era muy amigo de las serpientes. Había muchos nagas, muchos cobras con él que le ayudaban, muchas cobras que le ayudaban para poner o traer más poder magnético en la atmósfera. En Grecia hay un centro de sanación de Esculapio, en el que encontramos a Esculapio con una serpiente en su mano. Es una serpiente de sanación. Sanación y enseñanza siempre van juntas. Eso significa que es un iniciado. En India, hasta hace muy poco, en las salas de meditación de las familias tradicionales solía haber serpientes. Y la gente nunca tenía miedo de las cobras, porque las cobras tienen muchísimas veces más comprensión de la que tenemos nosotros. Y son corporizaciones de sabiduría y se puede hablar con ellas. Ellas escuchan. Podemos alimentarlas. Y ellas nos dan energía magnética que nos ayuda a aliviarnos de nuestros sufrimientos y que nos da el ímpetus necesario en nuestras meditaciones. Es como un maestro de sabiduría que está en nuestra casa. Cuando éramos niños nos contaban muchas de esas historias y episodios, y también teníamos en las casas serpientes en las salas de meditación. Salían de la casa y volvían a venir, pero cuando venían solo iban a la sala de meditación, no iban a las demás habitaciones de la casa a molestar a nadie. Y en mi vida misma he podido ver una serpiente que se enroscaba en torno a un lingam de Shiva. Cada mañana, a las horas del amanecer, iba a un lago, se bañaba, volvía y se volvía a enroscar en torno a ese lingam de Shiva. Y por la tarde, una vez más, iba al lago, se bañaba y volvía a enroscarse en torno a ese lingam. Día y noche hacía ese movimiento. Era una cobra. Cuando nos enteramos, éramos niños en aquella época. Nuestro padre nos llevó a ese lugar. Eso ocurrió a menos de 200 kilómetros de distancia de aquí. Ocurría en un templo, en un lugar remoto. No le hacía daño a nadie. Si le daban leche, ella la tomaba y el resto del tiempo se lo pasaba enroscada en torno al lingam. Mi padre se sintió tan inspirado al ver aquello que tomó a la serpiente en sus manos y empezó a cantar el nombre de Dios. La serpiente abrió su cabeza, ¿no?, su piel,
y se movía mientras él cantaba. Y quería, mi padre quería que nosotros también la tuviéramos en la mano, pero nosotros éramos niños ya un poco civilizados, ¿no? En el sentido de que nos daba miedo. Así que la volvió a poner en el Shiva Lingam de nuevo. Se pasó así un año o dos, esa serpiente, y una buena mañana nadie la volvió a ver. Así se comportan las cobras de ese tipo, como santos muy conscientes. Esto es para dar cierta idea acerca de estas cobras. Si una cobra viene a nuestra casa, cosa que es muy común en India, uno puede hablar con ella. Si viniera a nuestra casa, nos sentimos alterados, pero si le decimos a una cobra, por favor, encuéntrate otro lugar, la serpiente se va. Nadie se atreve en India a hacerle daño a una cobra, porque saben que es como un santo. Solo los indios modernos están aprendiendo a matar a las cobras. Pero no la gente de hace una o dos generaciones precedentes. Luego tenemos voy a responder a preguntas más pequeñas antes de pasar a la montaña de Dios. Significa la montaña de los devas o de los dioses, o Meru, cuyo representante en la cuarta raza era el monte Atlas, la última forma de uno de los titanes divinos, tan alto en aquellos días que los antiguos creían que los cielos residían en su cumbre, se apoyaban en su cumbre. La verdad es que Atlas, la montaña de los dioses, y también el héroe con ese nombre, son los símbolos esotéricos de la cuarta raza, y sus 7 hijas, las Atlántidas, son los símbolos de las 7 subrazas. El monte Atlas, según todas las leyendas, era 3 veces más alto que lo es ahora. Una vez se hundió en 2 momentos diferentes, era de origen volcánico, y por eso la voz de Ezequiel dice: traeré un fuego que desde dentro de ti te devorará. ¿Puede usted explicar estas frases? La pregunta es larga, pero la respuesta es muy breve. Nosotros también tenemos a Atlas en nosotros, porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. La punta de la vértebra, de la columna vertebral, en ese punto se llama Atlas. Y por encima de esa vértebra está el globo, lo que llamamos la cabeza. De modo que el Atlas de la creación y el Atlas de los seres humanos, primero pongámoslos en relación y así obtendremos la correspondencia. El Atlas es la columna vertebral. Me refiero a la montaña entera.
Y la punta de la cumbre de la montaña Atlas es la punta de nuestra columna vertebral, la parte alta. Dentro de esa montaña o columna vertebral está llena de fuego. Es todo muy volcánico. Puede generar fuego desde el interior. Ezequiel representa el ciclo de tiempo, el ciclo de los tiempos. Mediante ciclos del tiempo, todo puede ser destruido. Destruido quiere decir disuelto mediante el pranaya. Ezequiel es la voz desde dentro que dice: yo te puedo destruir, puedo devorarte. Así está explicada esa parte. Dentro del Sushumna está el fuego que corre a través y mantiene a todo el sistema en existencia. Ese fuego es el fuego cósmico y se dice que es de origen volcánico. Era 3 veces de lo que es ahora. La montaña era 3 veces más grande de lo que es ahora. Es cierto que la columna vertebral del ser humano se ha hundido tanto, ha decrecido, que los hombres eran de 28 pies de altura antiguamente, con frecuencia. Y después, con el tiempo, en nuestro proceso de volvernos cada vez más densos, nos hemos vuelto pequeñitos y somos pigmeos comparados con los hombres de antes. En las eras o edades anteriores había seres humanos de 28 pies de altura. Poco a poco empezaron a tener 21 pies, luego 14, luego 7. Ahora nos estamos reduciendo a menos de 7 pies. Tener 6 pies de altura es ya una talla grande para nosotros. Los seres humanos tienen ahora entre 5 y 6 pies de altura. Esta es la mengua, la vértebra que está menguando o decreciendo, que es también como Atlas decrece. Así, cada vez hay un decrecimiento de la raza, de la segunda a la tercera, de la tercera a la cuarta, a medida que las razas van involucionando. Los seres se vuelven cada vez más pequeños, más insignificantes de tamaño, y los titanes dejan de existir. Los atlantes tenían una forma gigante comparada con la talla actual. Así es, como la verdad es que Atlas, la montaña de Dios, así como el héroe que tiene ese nombre, es el símbolo esotérico de la cuarta raza, son el símbolo esotérico de la cuarta raza. De modo que toda raza tiene 7 subrazas. Y de modo que de subraza en subraza se produce una involución y una propensión por lo material, de modo que Atlas se está hundiendo y el fuego permanece dentro, ese fuego que puede transformarlo todo lo de Atlas. También se le llama el Meru, sobre el que toda la creación nuestra reposa. Sobre la cumbre o pico de la montaña todos los devas o dioses descansan. Nuestra cabeza es la morada de los dioses. Y esa parte del cuerpo que va desde el cuerpo hasta el diafragma
es la morada de las fuerzas de Dios, de las fuerzas de los dioses, de los devas, que son divinas o diabólicas. Por debajo del diafragma todo es el hombre mortal. Por debajo del diafragma es materia. Por encima del diafragma hasta el cuello es fuerza. Y por encima del cuello es todo consciencia. Materia, fuerza y consciencia son los tres aspectos que se pueden encontrar o están presentes por lo general en todo el cuerpo. También hay consciencia en los pies, pero en la cabeza es mucho más. Hay materia. También la materia, la cabeza tiene también materia, pero es sobre todo un lugar más para la consciencia. De modo que en la cabeza hay consciencia, la fuerza está en la parte media del cuerpo y la materia está en la parte inferior del cuerpo. Por eso se le llama la morada de los dioses o la montaña de los dioses. Y los cielos reposan todos aquí, en la cabeza. Si nuestra conciencia está en la cabeza y no en el estómago o en la región del pecho, ya estamos en los cielos. En el Purusha Suktam cantamos Sirsno Yo. Sirsha significa la cabeza, Yo significa el cielo. Cielo quiere decir el campo de la luz eléctrica. También decimos la cabeza es eléctrica, la parte superior del tronco. Yeah. La parte superior del tronco la llamamos fuerza o fuego solar. Del diafragma para abajo es fuego por fricción. Esos tres fuegos se relacionan con estas tres partes del cuerpo. Así podemos encontrar a Atlas, Hércules. También desempeña por un momento el papel de Atlas, ¿verdad? Es decir, que como significa que todo iniciado puede ser el mismo sostenedor de los dioses y trabajar para ellos. Todos esos grandes maestros de sabiduría que trabajaron para el plan o que trabajan para el plan están dándole plenitud a este principio de Atlas. Así tenemos que entender esta simbología. ¿Puede usted explicar o decir algo acerca de los iniciados del sendero derecho y del sendero izquierdo? Los iniciados del sendero derecho e izquierdo, magia blanca y magia negra. Hasta que el hombre no completa la cuarta iniciación, en la que el ego individual se disuelve en la consciencia universal, tiene los dos senderos abiertos, sea de magia blanca o de magia negra. Lo que hace que la magia sea negra o blanca es el motivo. El poder es el mismo. El conocimiento es el mismo. Pero es el motivo lo que lo hace ser blanco o negro. Y hay muchos ejemplos en los que un mago blanco se convierte en mago negro, porque el ego está todavía presente en él.
Y hasta que el ego no se disuelva por completo, lo que se llama la disolución del lingam sarira o cuerpo causal, hasta que el cuerpo causal no sea disuelto, tiene la posibilidad de ser también un mago negro. Así es la situación. Si el ego surge y se dice con todos estos poderes, soy un gran ser y quiero demostrar mi grandeza. Recordad que incluso Daksha, que es el primer hombre celestial, nuestro progenitor principal, también padecía de ese ego, de esa conciencia separatista, separada. De modo que la tercera iniciación está en relación a la inmortalidad. La cuarta iniciación está en relación a la absorción en lo divino o fundirse con lo divino para que sea solo lo divino lo que actúe. Hasta que no se termine la cuarta iniciación sigue existiendo la posibilidad de ser blanco o negro, magia blanca, magia negra, y es el ego el que lo decide. El ego, si se asocia con buenos motivos, es mago blanco, pero si el ego se asocia con motivos malos, se convierte en un mago negro. De modo que así tenemos mucho que hacer para neutralizar el trabajo de los magos negros por parte de la fraternidad blanca. En estos asuntos, la fraternidad blanca tiene mucho que hacer, porque a veces los aspirantes se vuelven de lo contrario. Un discípulo se vuelve todo lo contrario. Todos los buenos trabajos con el discípulo o al aspirante durante generaciones se pueden pueden recibir el impacto de un mago negro y volverse del lado del trabajo negro. Por eso la fraternidad blanca tiene que proteger a los aspirantes y a los discípulos del trabajo también del trabajo de los magos negros. Cuanto más sabemos acerca de los magos negros, de lo que sabemos ahora, saber más acerca de los magos negros de lo que ya sabemos ahora no es verdaderamente bueno, porque la energía sigue al pensamiento, y si empezamos a pensar demasiado acerca de los magos negros, el trabajo, ellos son trabajadores más rápidos que los magos blancos y pueden visitarnos rápidamente y reclutarnos y ponernos en su grupo. Por eso no se le habla demasiado a los estudiantes acerca del trabajo de los magos negros, porque los estudiantes son una energía muy tierna que pueden inspirarse fácilmente en cualquier dirección. Y es más fácil inspirar con la técnica de magia negra que con la de magia blanca, de los magos blancos. La magia blanca proporciona resultados inmediatos y tangibles y rápidos, así que resulta atractiva. La gente entra en ella fácilmente. Es mucho más tentadora. La magia blanca es, como dije en otra clase, como una dieta sin sal, sin especias. Hemos de irla encontrando el gusto. Así es, pues, entre estas dos.
Mañana continuaremos en el centro de sanación con el resto de preguntas. Y completaremos estas preguntas para al llegar mañana al mediodía. Gracias. Master, please, could you explain Maestro, por favor, ¿puede explicar what are the red and the blue races? cuáles son las razas roja y azul que se volvieron blancas And the white races y las razas in blancas interaction with the yellow race en interacción con la raza amarilla begot red races. es lo que hizo que nacieran la raza roja. The red races became Luego las razas rojas brown races, se volvieron cobrizas o dark marrones brown races. y marrón oscuro y al final negro, razas negras. Evolution of Así se produce la involución the human soul, del alma humana right from the point of first root race. desde el punto de la primera raza raíz en adelante. When we mention of blue races, Cuando se hace mención de razas azules, they were races with soul as body for the spirit. estas serán razas con el alma como cuerpo para el espíritu. Just the soul Simplemente el as alma body como cuerpo for the spirit. para el espíritu. That is the highest race which prevailed. Esa es la raza más elevada que prevaleció. Even until the fourth root race, their samples are available. Y había especímenes o ejemplares disponibles hasta la cuarta raza raíz. Visualize soul in human form. Visualizar el alma en forma humana en el sentido Blue lighted form. una forma de luz azul. They do not exist anymore. Eso ya no existe With the commencement of the Atlantean más con el comienzo de la raza Atlante. there is the degeneration, Se produjo la degeneración, the fourth root race, el comienzo de la cuarta raza raíz, Atlantean root race. es decir, de la raza Initial races, Atlante. their samples are all withdrawn. Muchas muestras de razas anteriores se retiraron todos, Atlantean time, porque desde los tiempos atlantes, that is the fourth evolution of es the human, decir, la cuarta evolución de los seres humanos, there is such diversity of activities, se produjo tal diversidad de la actividad such irregularity in behavior, y tal irregularidad en la conducta which gave birth to many mammals, Que- games like mammals, que dio lugar a muchos monsters, seres grandes, gigantes, como los grandes mamíferos, con formas irregulares, as part of experimentation. como parte del And experimento. these disobedient souls Y esas almas desobedientes have access at large right from the fourth root race. se expresaron en general, así en gran cantidad, desde la cuarta raza raíz. Os debo enseñar o decir un aspecto de la verdad en este caso, Creation y es que la creación happens again and again vuelve a ocurrir una y otra vez for these disobedient souls debido a estas almas desobedientes, to let them fall into obedience. para que aprendan a ser obedientes. An opportunity is provided. Se les da una oportunidad. Many times they miss the opportunity. Muchas veces fallan esa oportunidad que se les da, Send them back to obedience. la desaprovechan, y para que vuelvan a ser Creations happen, obedientes se hacen not wills it. creaciones. El Señor Nature cooperates with lo quiere, la naturaleza coopera con ello, cosmic intelligences, las inteligencias the solar cósmicas intelligences, y solares and the planetary intelligences. y las They planetarias all come back vuelven a venir out of compassion por compasión to help these disobedient souls. para ayudar a esas almas And desobedientes. each time there is a creation, Y cada vez que hay una creación, salvation. algunas de ellas se salvan, And for the son rescatadas. ones who
did not take to the path of salvation, Pero para aquellas almas que no creation continues to happen. adopten el sendero de la salvación, hay That la is what is oportunidad called the compassion of the Lord. de nuevas creaciones. A eso se llama la compasión de Dios. The most high degree of compassion of the Lord El grado más elevado de compasión de is Dios regarded as providing an opportunity, se interpreta como una oportunidad que se le da a uno, making available an opportunity to improve upon. disponer una oportunidad para que la gente se mejore. When they do not improve, Y cuando no se mejora, they go through the related suffering. pasan por el correspondiente The sufrimiento. Lord cannot see them suffering. Cuando Dios no los puede ver sufrir, Every time an opportunity is thrown, les propone una nueva oportunidad. Muchos hijos de Dios, Kumaras, Kumaras, they form into a hierarchy to help through teaching se constituyen en jerarquía para ayudar mediante la enseñanza and through giving a kind of discipline called discipleship. y dándoles una disciplina llamada discipulado o yoga. But then, habits die hard, Pero las costumbres son duras de morir, so people come back, así que la gente vuelve a venir utilize the opportunity. para utilizar la oportunidad. Many times the opportunity is misused than used. Muchas veces esa oportunidad se utiliza más mal que bien. Even we see the presence of a great teacher is always used Con by a frecuencia vemos que la presencia de un gran maestro es utilizada solo por un puñado de handful. personas, Multitude, pero las multitudes they don't get into it. no entran en ella. It is said that if a teacher can Se dice que si un maestro cause attunement to 12 disciples, puede producir la sintonía de 12 he has discípulos, already accomplished something. ha logrado ya algo. That's the maximum. Eso es lo máximo. That is how it is said. Así se dice. So always there are innumerable other souls. De modo que siempre hay otras who, almas because of their previous innumerables attitudes and behavior, que en virtud de sus conductas they all anteriores express themselves se expresan a sí mismas much more violently in the fourth root race, mucho más violentamente al llegar la cuarta raza which was raíz, Atlantis. que era o que fue la Atlante. So before that, Antes de eso, we have already the first disobedience shown by Daksha in the third root race, tuvimos ya en la tercera raza raíz la desobediencia patrocinada por el Daksha, which was por that ejemplo, que se puso en su lugar, So even in third root race, the emergence of souls is, de modo que incluso en la tercera raza raíz seem to be carrying souls that are obedient, that cooperate with the creation. en el surgir de la raza se vio que había almas Souls that are obedientes que cooperan con la creación y otras que son desobedientes. And these disobedient souls, Y esas almas by their desobedientes, exposure and experience, por su experiencia and the process of pain, y su vivido, y transform mediante themselves. el dolor que puedan vivir, se transforman a sí mismas. People who do not listen by, people who do not follow wisdom through listening, Las personas que no siguen la sabiduría, cuando they la learn through escuchan, experience. tienen que aprenderla mediante experiencias dolorosas. Provision of a platform for such experience De modo que proporcionar una plataforma para esas is experiencias seen es considerado as compassion. como compasión. That's how even the great teachers Por eso incluso allow indiscipline around them. también los grandes maestros toleran la indisciplina a su alrededor, Because indiscipline is common. porque es cosa común la among those indisciplina who receive teaching. entre aquellos que reciben las If they enseñanzas. are already well disciplined, Si fueran ya bien disciplinados, just a few words are enough for them to take off. bastaría con unas cuantas Right path. palabras para despegar More for the en other el sendero discipline correcto. Pero al maestro le preocupa más los otros with y compassion. da las enseñanzas una y otra vez con compasión. So with the advent of Atlantean race, De modo que con la llegada de la raza the Atlante, blue race started slowly receding. la raza azul empezó a Blue race is retroceder. the race La raza azul es una raza which is totally soul conscious, que es totalmente consciente del alma only functions as soul. y funciona Their solo work is over como alma. Su by trabajo providing the platform, ha terminado una vez which que is se called the big globe,
que se da la plataforma que se llama globo de, physical existence. que es la existencia física. And people start getting their speeches. Y la gente comienza a hablar. Tiene In the la, third root race, they are only speaking groups of sounds. en la tercera raza raíz solo hablaban grupos de sonidos, pero no había lengua. Only seed sounds. En la segunda raza solo había sonidos semillas. En la primera raza Communication through silence. la comunicación era en silencio. So speech also came through. De modo que también surgió la palabra y así se construyó la plataforma. And then female division also happened. Luego ocurrió la división hombre-mujer. Until the beginning of the fourth Hasta el root comienzo de la cuarta raza raíz race, they are androgynous. eran todos seres So andrógenos. towards the end of the third root race, Hacia el final de la, female distinction had come. de la tercera raza raíz vino la distinción masculino-femenino. Ahí es Born out of donde, the bone of Adam. donde tenemos la historia de Eva naciendo de la costilla de Adán, lo que significa Until third root race, que the hasta beings are boneless beings. la tercera raza los seres no nacían, Because the bone is the most solid thing in a human constitution. porque lo nacido es la cosa más sólida de la constitución humana. Today, Master Sri Hoy gives el, a ma- prophecy. el maestro Sivivi hace una promesa Soften the bones of the people through lending his presence to the people. de que ablandará los huesos de la gente dándole su presencia a la gente. They should be softened. Han de ser ablandados. Bones should be flexible, Los huesos han de ser flexibles like tender plants, como plantas tiernas not stiff like iron rod. y no rígidos como sogas de hierro. That is his prophecy. Esa es su I profecía. shall dissolve the hardness of the bones. Disolveré la dureza de los huesos, Soft. hacer que la gente Energy flow, se vuelva suave, work out wonders with the lo evolution que of the man. permitirá que el flujo lleve a cabo maravillas en la evolución del ser humano. And in the third root race, En la people are tercera boneless. raza raíz, la gente no tenía, los seres Boneless but not spineless. no tenían huesos, Remember, pero no tenían huesos, pero sí columna vertebral. but it's not bony. Tenían columna vertebral, pero no de hueso. The grossest El hueso tissue es in el the tejido human body. más denso que tiene el cuerpo humano. So people have become bony. La gente se volvió huesuda, por así So decirlo, the fact that in the fourth root race people have become bony de modo que el hecho de que en la cuarta raza raíz is what is los explained seres tuvieran huesos es lo que se explica en el Antiguo Testamento, that cuando se Eva dice was born out of que Eva nació the bone of Adam. de la costilla de Adán. So bone as such has come to be during the Atlantean race. De modo que el hueso, como tal, surgió durante la época o raza So atlante. the moment bones En el momento en el que se manifiestan los huesos, soul quality is almost disappeared la cualidad de alma desaparece casi por completo into man. en el ser humano. That means not into the No es que desaparezca, se vaya al pralaya. difficult for us to experience the soul today. Por eso nos resulta difícil a los seres humanos experimentar el alma hoy día, Disappeared. porque ha desaparecido. Madame Blavatsky says Madame Blavatsky dice that they have destroyed the red and the blue race. que han destruido a la raza roja y azul. Destruction means Destrucción they became more and more, quiere they were decir turning more and more towards material. que tendían cada vez más hacia lo material And consequently their attitude is only towards material. y como consecuencia su actitud era más hacia lo material. To be material is okay. Excessively to be material is not part of the plan. Tender hacia lo material está bien, pero excesivamente materialista no forma parte del plan. Así que por eso se cerró el tercer ojo a partir de la tercera raza raíz hasta la cuarta. Surgió el habla, se formaron los huesos When the third eye is closed, y cuando se cerró el tercer ojo, the soul consciousness. la conciencia del alma se cerró. That's how the blue disappears. Así desapareció la raza azul And the red race relates to the will. y la raza roja tiene que ver con la voluntad. The will also got slowly manipulated, La voluntad también fue poco a poco manipulated
manipulada, mutilada distorted. y distorsionada. That is the sign of loss of king initiates on the planet. Ese es el signo o la señal de la pérdida de reyes iniciados en el planeta. While blue represents to the synthesis, Si bien el azul representa la red síntesis, represents the will. la voluntad, el rojo representa la voluntad. Fourth root race, Entonces, al tratarse de la cuarta raza raíz, there was no red root race anymore. no había raza raíz ya Red was más. almost brown. La roja se volvió casi marrón Continues on planet. y la raza roja sigue continuando en el planeta Strong will, though not divinely. como una raza de fuerte voluntad, pero no de voluntad divina. Red Indians Por eso tenemos indios rojos, with red faces. gente con cara roja, con cara marrón. As Atlantis submerged, Cuando a la Atlántida se hundió, Europe came out as islands. ese fue el momento en que Europa surgió, emergió como islas. So that was the story of the Esa fue blue race and red races. Esa fue la historia de las razas azul y colorada. Para dar una idea, azul es la forma más elevada de seres humanos. Blanco y azul son sustitutos. El blanco en profundidad es azul. Blue, when it is shallow, it is white. Cuando el azul está como vacío, es blanco. So now you can imagine Rama being depicted as a blue. Ahora podéis imaginaros cuando se pinta a Rama o a Krishna como energías azules. Energy is energy of soul. La energía azul es la energía del alma. Krishna was always said to be a blue boy. Siempre se ha dicho que Krishna era un niño azul. Meaning the radiance of the soul quality Es decir, que was coming out of la every tissue of our irradiación de la cualidad de su alma salía por todos los tejidos de su cuerpo. Era una belleza Those are azul. the most high Esos son los seres, human souls. las almas humanas más elevadas. Blue interaction with golden yellow El azul en interacción con el amarillo dorado, creative. que es creador, There is the formation of the red race. se produce la Like first ray and formación third ray is de la raza roja, igual que primero there, and third ray y is tercer there. rayos juntos The second ray, producen el segundo rayo. blue and golden yellow. Así, blue first el ray. azul y el amarillo dorado dieron lugar al rojo. Red is the will. El rojo es la voluntad And the will also got degenerated. y la voluntad también degeneró. That is the reason why Atlantis was to go down. Por esa razón, Atlantis tuvo que ser sumergida bajo las aguas. Utilization of will for La- emotional purpose. La Atlántida se sumergió debido a la utilización de la voluntad con propósitos emocionales que llegaron a adquirir proporciones muy elevadas. That the whole land went into water. Por eso toda la tierra tuvo que ser sumergida en las aguas. And the beings that survived from it, Y los seres que sobrevivieron, some of them have come to algunos Europe. de ellos han vuelto a venir a Europa. Some have gone to Central America. Otros fueron a América Central Caribbean y a esas islas caribicas. They are all very well spread. Están- This part is very well explained. Esa parte está bien explicada. Todas esas almas están bien distribuidas Doctrines of Atlantis was spoken. cuando se habla en la doctrina secreta de cómo se hundió la Atlántida. Almost out of 5 volumes, Casi half volume was dedicated for Atlantis. de los 5 volúmenes, uno de los volúmenes entero está dedicado a la Atlántida. Half of one volume. La mitad de un volumen, mejor dicho. The book of 5 volumes, fourth volume deals with Aryan race. De los 5 volúmenes, el cuarto volumen habla de la raza aria. Volume is all Así related que to Aryan. el cuarto volumen habla todo de los arios. Third volume, El tercer volumen we have 3 and 4 races. tenemos la descripción de la tercera y la cuarta raza. El segundo volumen The second race. habla de la segunda raza. Of course, they also come in other places, but Mm, mostly it is también explained like that. se las menciona en otros lugares, ¿verdad? Pero más o menos en general es así como he dicho.
So by the time Aryan race came in, there is no more blue race. Cuando apareció pues la raza aria, dejó de haber raza azul Started red race, y razas rojas and this started di- yellow race is dis- present along with the Aryan race. distorsionadas, así como razas amarillas están Yellow presentes race is related to ac- the Chinese, actualmente con los arios. the Mongols. Los mongoles, los chinos, son raza amarilla, Shape we así also find today como todas esas formas Eastern Asia. que encontramos en el Asia Oriental. So this is to give some idea Esto es para dar cierta idea about the blue race acerca de la raza and azul about the red race. y de la raza roja. And we are left with only one question, Nos queda una sola pregunta, which is 7 sub-questions. con 7 subpreguntas. The passage is, El pasaje dice, throughout Asia Minor, por toda el Asia Menor, the initiates were called the trees of righteousness, a los iniciados se les llamaba árboles de rectitud and the cedars of Lebanon, y cedros del Líbano, as also were some kings of Israel. como fueron algunos reyes de Israel. So were the great adepts in India, Así eran también los grandes adeptos de India, but only the adepts of the left hand. pero solo los adeptos de la mano izquierda. When Vishnu Purana narrates Cuando el Vishnu Purana describe that the world was overrun with the trees, y dice que el mundo fue poblado por los árboles, while the Prachetasas, mientras que los who prachetasas, passed 10,000 years of austerity que ayunaron durante 7.000 años de in the austeridad vast ocean, en el vasto océano, were absorbed in their devotion. fueron absorbidos en sus devociones. The allegory relates to Atlanteans Esa alegoría se refiere a los atlantes and the adepts of early fifth race. y a los adeptos de la antigua raza quinta Other trees, o subraza quinta. that is the Otros left hand, o- initiates of the left hand. Spread como them. los iniciados de la mano Overshadowed izquierda, otros árboles como los iniciados protected earth. de la mano izquierda se difuminaron y la raza y la tierra que no estaba protegida. Due to them, Debido, people perished, y debido a ellos la gente pereció, unable to labor incapaz de for trabajar 10,000 years. durante 10.000 años. Then the sages, Luego los sabios the rishis of Aryan race, y los rishis de la raza aria, called Prachetasas, llamados prachetasas, are shown se les mostró coming forth como viniendo, from the deep, que venían de lo profundo destroying by the wind and flame, y destruyendo con el viento y la llama, issuing from their mouth, que salían de sus bocas the iniquitous trees, a los árboles inicuos the vegetable kingdom. de iniquidad y a todo el reino vegetal. Until Soma, Hasta que Soma, the sovereign of the vegetable world, el soberano del mundo vegetal, pacifies them los pacificó by making alliance haciendo una alianza with the adepts of the right path, con los adeptos del sendero recto o derecho, to whom he offers as bride Marisha, a quien él les ofreció como esposa a the Marisha, offspring of the trees. el retoño de los árboles. It hints at the great struggle Eso nos indica la gran lucha between the sons of God entre los hijos de Dios and the sons of dark y wisdom, los hijos de la sabiduría, our forefathers, nuestros antepasados, are the Atlantean and the Aryan adepts. o los adeptos atlantes y arios. This is a passage Este es un pasaje from Secret Doctrine. de la doctrina secreta. Please could you explain these sentences? ¿Podría usted explicar, por favor, estas frases? Could you speak about the meaning of Prachetas? ¿Podría decir qué significa prachetas? Could you explain the relation between Prachetas and Poseidon? ¿Podría decir cuál es la relación entre prachetas y Poseidón? Could you put and explain ¿Podría explicar the connection with Rama and Ravana? la conexión entre Rama y Ravana? Is it right to say the Es- Prachetas ¿Es correcto decir que los prachetas
in connection with Pandavas. Están en conexión con los Pándavas. Would they explain the difference between Kumaras and Prachetas? Puede explicar la diferencia entre Kumaras y And between Prachetas Kumaras and the Rudras. y entre Kumaras y Rudras. So let us get back to the passage. Así que volvamos al pasaje. When this planet was being created, Cuando este planeta estaba siendo creado, it was created with vegetation. se creó con vegetación. Then the Mother Earth herself Entonces la Madre Tierra requested the Devas, le pidió a los Devas create some trees que crearan ciertos árboles which are very high. muy elevados de altura, muy altos. Create some mountains Crea ciertas montañas which are also very high. que sean muy altas. This was her request. Esa fue su petición. Then the Devas said, why you Entonces want them? los Devas dijeron, ¿para qué los quieres? This planet Earth, Este planeta Tierra, being the big globe, que es el globo D, is a material globe. es un globo material. Materiality is the order. La materialidad es la orden, Spirituality is an exception. es lo normal, y la espiritualidad es una excepción. Remember, this Earth came in Recordemos que esta along Tierra with the fourth evolution. se formó junto con la cuarta raza raíz, la cuarta evolución. This Earth also was Antes de eso, esta Tierra era opaca. So when it became dense, Entonces, cuando se volvió densa, gross physical, física densa, which is called the deep globe, que es lo que se llama globo D, everything was dark with trees todo estaba oscuro con árboles and not enough light. y no había suficiente luz. Earth is La Tierra that planet which gives 1/7 of the illusion of the sun. es un planeta que da una séptima parte de la ilusión del Sol, That means sun is 7 times more illuminated than Earth. de la iluminación del Sol. Es decir, que el Sol es 7 veces más iluminado que la Tierra, Mercurio 7 veces más iluminado que la Tierra. Likewise, there are measures. Y así hay medidas. This Earth being Esta, dark, esta Tierra, como era oscura, naturally the beings also get dark bodies. es natural que los seres tengan también cuerpos oscuros en el sentido Bodies that hide light de que son cuerpos que ocultan la luz by virtue of dense material. en virtud de la materia densa de que están formados. So the whole work of yoga De modo is to que transform todo- dense material into subtle material. Todo el trabajo del yoga consiste en que el material denso se vuelva sutil Density is transformed into subtlety y la densidad se transforma en sutileza only through air and fire. solo mediante el aire y mediante el You need to fuego. use water, Tenemos que utilizar agua para limpiarlo, you need to dry it with air, tenemos que secarlo con el aire and then you have to put it to fire. y tenemos que someterlo al fuego. That's why cleansing is Por one eso, baptism. limpiar es un bautismo. Purification by water, La purificación por el agua es un bautismo. then the next baptism is El siguiente purification by air. bautismo es la purificación por el aire. So after it is cleaned, Una vez limpio, even in the cleaned unit there is wetness. en esa unidad limpia ya hay humedad. Wetness has to be dried out. Esa humedad ha de ser secada. So the drying out process Ese is proceso through de secación es mediante el air. aire. Then put it to fire. Luego someterlo al fuego. A stick burns when it is not wet. Un trozo de leña arde cuando no está húmedo. The sticks are to be dried up. Por eso los palos de leña Make tienen ready que secarse, prepararlo fire. y estar listos para prenderse de There is fuego. a lot of water in our system. Si hay mucha agua en nuestro sistema, There is no way to ignite it. no hay manera de ponerlo en There is ignición. no way to fire it. No hay manera de ponerlo, de prenderlo. Most of the people La mayoría de la gente are watery. suele ser acuosa. These are the ones who cannot face really the summer. Son seres que no pueden enfrentarse Who verdaderamente cannot face the sun. el verano ni el sol, Who cannot expose themselves to strenuous activities. que no se pueden exponer a actividades esforzadas, Water porque el agua always wants to preserve itself. siempre quiere preservarse a sí misma. Activity burns up water. La actividad
hace burns the water. evaporar el agua, el sol hace evaporar el agua. That's how Así there's pues, a lot of water in us. cuando hay mucha agua en nosotros, Not only emotional, no solo somos emocionales, but also very sino que además delicate to expose to activity. tenemos muchos reparos en exponernos a la actividad. They try to preserve their bodies Uno intenta preservar su cuerpo and they would never ensure any kind of strain to the body. y nunca permite que el cuerpo haga demasiado esfuerzo. That's the emotional people. Esa es la gente emocional. First they have to gain right emotions from wrong emotions. Primero tienen que aprender a tener emociones correctas, Purification. que es lo que se llama purificación. After right emotions, Después de tener emociones they have to work correctas, with pranayama, tienen que introduce trabajar a lot of air into the con el system. pranayama para que sea introducido en su sistema mucho aire. Only air can dry up. Solo el aire puede secar. Fire cannot work El fuego no puede trabajar unless the object is dried up. a menos que el objeto esté seco por completo. So work with pranayama De to modo gain the que heat. trabajemos con el pranayama para volver a tener calor en el cuerpo. And once you are dried up, then you can be exposed to fire. Solo cuando estamos secos por completos se nos puede exponer al fuego. And these Fuego, two aire, baptisms happen. aire y agua. Cuando ocurren estos tres bautismos, uno brilla. So the earth has asked, De modo que la tierra preguntó, you have put lot of material. has puesto demasiado material por todas partes. Huge rivers, Hay ríos enormes, huge forests, hay enormes selvas, all is dark. todo está oscuro. Though the beings that inhabit this planet Y si bien los seres que habitan este planeta do inhabit on account of karma, están aquí debido a su karma, this is another dimension. esta es otra dimensión. From the esoteric standpoint, Desde el punto de vista esotérico, to be born on this planet nacer en este planeta and to hold to this body, y tener un cuerpo como estos que tenemos experience karma. es considerado ya como karma que tenemos. That's why the great adepts, Por eso los like grandes Sanat Kumara, adeptos dirigidos por Sanat Kumara viven en cuerpos venusianos. If there is emergency, they take to the gross physics. Y si hay una emergencia, adoptan o tienen el cuerpo físico. This is a malefic planet, as I said before. Este, como dije antes, es un planeta maléfico It breeds diseases. que hace que se produzcan enfermedades. You can't be on this planet and yet say I'm completely healthy in all the three No worlds. podemos vivir en este planeta y decir estoy completamente sano Physically en los healthy, tres mundos. emotionally you're unhealthy. Si estamos sanos físicamente, emocionalmente no lo estamos. Or emotionally unhealthy, O si estamos emocionalmente physically also unhealthy. no sanos, con lo cual físicamente Mentally tampoco estaremos sanos, o podemos estar mentalmente insanos, no sanos. emotional or physical. De modo, sea mental, emocional o físico, son los tres planos en los que podemos tener falta de salud If you are given a choice, de un tipo u otro. physical ill health to emotional or mental ill health. Entonces, si nos pudiera dar a elegir, deberíamos elegir falta de salud física antes que emocional o mental. Emotionally healthy and physically unhealthy, it is far better. If you are emotionally Si somos emocionalmente healthy, sanos, physically unhealthy, pero físicamente far better. enfermos, es mucho mejor Emotionally unhealthy, que ser emocionalmente enfermos y físicamente sanos. physical health is no health. La salud física no es salud, Worried, porque siempre estamos preocupados, irritation, tenemos irritación, anger, enfado, exceso de crítica, de sospecha, miedo, tantísimas cosas de estas dentro. ¿Qué felicidad podemos tener si en el cuerpo emocional hay tanta enfermedad? If you don't have such emotions Si no tenemos esas emociones and you have an unhealthy physical body, y tenemos un cuerpo físico insano, it is a better situation. eso es una mejor situación que la anterior. That's
how we have to choose. Así tenemos que elegir, pues, Observing the physical mantener is not important. lo físico no es importante. Observing the subtle is more important. Es más importante mantener bien lo The sutil. Mother Earth knows De modo que la Madre Tierra sabe que los seres inhabit this planet que inhabitan este planeta are already son ya the ones los seres who went through, que han pasado, who are illusioned, que who are in a kind of dark side. viven en el espejismo y están en una especie de lado Majority of them, not all of them. oscuro. La mayoría de ellos, no todos. So she requested the Deva Entonces ella le pidió a los to devas places where there can be the touch of spirit. que él les diera a ciertos lugares en los que pueda haber el contacto con el espíritu. Por ejemplo, Also create some height. altas montañas y árboles altos. That's how Cedar tree Así was first created. se creó primero en los árboles Cedar is los cedros. the queen of the tree. El cedro es la reina de los árboles. It's called Devadaru. Se le llama Devadaru en sánscrito. Devadaru means Devadaru gift of God. quiere decir regalo de los dioses. Deva is God. Deva es Dios. Daru significa donativo, donación. The donation of God. De modo que es una donación de los dioses, de los devas, para los seres humanos. Por eso el cedro The foremost of es spirited trees. el más sobresaliente de los árboles de espíritu. En él hay mucho fuego. Devadaru carries, Cedar Yeah. carries lot of fire in it. El cedro tiene en él muchísimo fuego. And then they also created silk cotton trees. Y también crearon árboles So high. que dan un algodón como seda, que son árboles muy altos. They're called Saiba trees Se les llama ceiba in Latin America. en América Latina, árboles de ceiba. Saiba Shiva trees. The favorites of Cerrufino, Yeah. ceiba. Later, the silk cotton trees received a kind of curse. Después, esos árboles de algodón como de seda recibieron una maldición They were a bit proud. porque eran un poquito soberbios. They have these stories Tenemos estas historias given by Master Maharaj. que nos las dio el maestro Moria. No one can be proud. Nadie puede ser soberbio. Proud is always humble in one way or the other. Los soberbios siempre siempre tienen que volver humildes de una manera u otra. Si somos, Prone to get the related touch. si somos soberbios, estamos inclinados a recibir la maldición correspondiente, como Daksha también la recibió. Continues to be El cedro of the tree. sigue siendo la reina de los árboles. Then comes pine. Luego viene el pino. Then comes ficus religiosa. Luego viene el ficus religiosa. Then comes banyan. Luego viene el ficus bengalensis, el banyan. A kind of fig tree called Audambara. Luego viene ese tipo de árbol llamado Odumbara. Mango. Luego viene el árbol de mango. Sacred trees. Estos son algunos árboles sagrados cuya presencia Would help beings le ayuda a los seres to link up to spirit, a conectar con el espíritu, to think of righteous actions. a pensar en acciones correctas. That's why in any ashram you find Por most of eso, these trees. en cualquier ashram solemos encontrar sobre todo este tipo de árboles porque contribuyen, apoyan, colaboran. Like these trees which carry much fire, Como estos árboles que tienen mucho fuego, adepts also carry much fire in them. también los adeptos tienen mucho fuego en ellos. That's what you know when you read the teachings of Master Maharaj. Eso es lo que leemos lo que aprendemos cuando leemos las enseñanzas del maestro Moria. Yes, if he appears, Él dice, si él apareciera, the one who sees him is burnt up. el que lo viera se quemaría, Such is se quemaría por completo. the fiery nature. Tal es la naturaleza de fuego. Por eso los maestros nos enseñan un poquito de su mano, de su pie. A medida que el discípulo crece y se vuelve de naturaleza Capable of ígnea absorbing fire. y es capaz de absorber fuego, Only they can witness solo entonces puede el discípulo ser testigo the adepts who are full of fire. y ver a los adeptos que están llenos de fuego. Son
encarnaciones de fuego, porque el fuego es la divinidad. So these trees were also there. De modo que estos árboles también The estaban, adepts of that nature y were los, also called the high trees. y a los adeptos de esa naturaleza se les llamaba árboles altos, eran árboles de rectitud. So, Throughout all Asia Minor, por toda el Asia Menor, called a los iniciados se les llamaba árboles righteousness, de rectitud, and the cedars of Lebanon. y los cedros del Líbano. Some kings of Israel were also called like that. También se les llamó así a algunos reyes de Israel, Because Israel carried porque Israel kings like David. tenía a reyes iniciados como David, Salomón. Those are the ones. The royal son of Israel is Leo. El signo real The noble, de Israel es León. Eran nobles, protectores, straightforward in their approach. directos en sus acercamientos, Compassionate to fellow beings. compasivos por los demás seres. Was the reason why Israel was considered holy at that time. Por esa razón se consideró en aquel tiempo santo a Israel. Spiritual psychology meditation. También tenemos una meditación en la psicología espiritual Jungle and the cup. que habla de Jungle Jacob. y del cachorro, de Jacob, de Leo, el león, Royal Israel. el signo del Israel real o regio. So that's how Así, those were the kings of Israel were also called a los reyes de Israel se les llamaba también to be trees of righteousness. árboles de rectitud. Meaning, all those who are righteous can shelter under them. Es decir, que todos aquellos que son seres justos se puede uno tomar refugio bajo ellos, igual que un árbol da su refugio o su sombra, también los adeptos justos dan refugio a quien se acercan a ellos. De esta manera vivían So were the great adepts in India. y existían, y así eran los grandes adeptos de la India. Vishnu Purana narrates El Vishnu Purana habla, that the world was overrun with the trees. dice que el mundo estaba plagado de árboles. Overrunning with the trees means Quiere decir overrunning with other trees. que se había Not righteous. poblado de otro tipo de árboles, no de árboles justos While o Prachetas correctos. Y mientras Prachetasas were in austerity for 10,000 years. estaban haciendo penitencia durante 10.000 años, The allegory relates to Atlanteans and the adepts of the early fifth grade. esta alegoría se refiere a los atlantes y a los adeptos de la anterior When it raza says quinta, the world was overrun with the trees, cuando dice que el mundo estaba plagado de árboles. it gives the two situations. Nos está diciendo dos situaciones. Una es There were que generalmente and too little habitations. había demasiadas selvas y pocos lugares para vivir en el planeta. The early race had the habit of Por eso burning the forest. la raza anterior tenía la costumbre de quemar los bosques y construir lugares para vivir. The esoteric sense is El sentido esotérico this stands for sensation. es que el árbol representa la sensación, las sensaciones. So the sensation of the being De modo que las sensaciones de los seres, through the senses actuando a través de los sentidos, also became so strong también se volvió tan fuerte that largely the activity was dark in its nature. que esa actividad era por lo general negra en su naturaleza, no de sabiduría. Era oscura y no de sabiduría. Here I need to explain a little more En este about contexto the context of the soul and the body. tengo que explicar algo más con respecto a la conjunción del alma y el cuerpo. The body is prepared for as the matter, El cuerpo se prepara como la materia which has sensations. y tiene sensaciones. The sensations are Las symbolically sensaciones trees. son simbólicamente los árboles. All emotional sensations Todas las emociones son sensaciones y tienen que ver con el cuerpo. Todas las sensaciones emocionales tienen que ver carries light. con el cuerpo. El alma tiene luz. The soul is in the body. El alma está en el cuerpo. The body is sensation. El cuerpo está lleno de sensaciones. Then the soul's light
La luz del alma The body sensation needed to be linked up. y la sensación del cuerpo necesitaban ponerse en conexión. The sensation Las- in the trees La sensación que tienen los árboles is what is called Marisha. es lo que se llama Marisha, Which we explained in earlier classes. que hemos explicado en otras clases anteriores, cómo surgió Marisha. But that sensation Es el contenido líquido de las is not plantas. linked to the soul. Pero esa sensación no estaba conectada con el alma todavía. That is, from the soul there is no Es decir, impulse coming to senses. que desde el alma no venía todavía ningún impulso hacia los sentidos. So all the sensations are very earthy De sensations. modo que todas las sensaciones eran muy terrenales todavía. This is because Y eso se debe the prachetas were in penance. a que los prachetas estaban haciendo penitencia. It's an important step. Es in un the evolution paso of this step. importante en la evolución de esta tierra. Soul has its mind called buddhi. El alma tiene su mente llamada and its Buddhi, illumination. así como su But iluminación, it is unconnected pero no está to the conectada planet. con el planeta. It doesn't relate to the planet. No se relaciona con el planeta. The planet has El planeta vegetation tiene su and vegetación related senses. y su sensación The two correspondiente. have to be bridged. Ambos tienen que ser unidos. For this bridging, Para esta conexión there are some kumaras hay ciertos kumaras sent forth by the Creator. enviados por el Creador They are called prachetas. con excelencia